Buenas tardes, hermanos, hermanas en la fe. Si algunos de ustedes vieron, otros tal vez no, pero voy a tratar de compartir el mensaje del vicario que se cortó en la transmisión esta mañana para que puedan después meditar o ver este mensaje. Es basado en el texto que mencionó, Mateo capítulo 4 del 22 al 33. Ahorita voy a leer ese texto, pero comenzando con este pensamiento, que toda la gente, y esto incluye también a los cristianos, tenemos que enfrentar dificultades, contratiempos, adversidades, hasta persecuciones en esta vida, diferentes clases de problemas. Pueden ser de momento o pueden durar bastante tiempo, sin duda, porque vivimos en un mundo que es quebrantado por el pecado. Inevitablemente, la vida es así. Y inclusive cuando pasamos un momento agradable o dulce, somos estropeados por el mero pensamiento de que esta felicidad y esta experiencia buena no va a durar para siempre. Y lo sabemos, y es así también. Y bueno, eso crea a veces una incertidumbre. Y a tal punto que hay personas que a lo largo de la historia han sido capaces de consultar con adivinos o astrólogos, etcétera, queriendo saber el futuro, su futuro. El cristiano en realidad no tiene necesidad de esa clase de seguridad que le fuese dada por alguien que afirme que las predicciones se cumplan un 50 o un 70%. No, los hijos de Dios, nosotros sabemos que tenemos un Salvador que nos ama, que estuvo dispuesto a morir por salvarnos de nuestro pecado, que Él quitó el castigo de nuestro pecado y también nos dice, estoy contigo, no temen, no teman. Este texto que voy a leer ahora realmente puede ayudarnos a superar nuestro temor cuando enfrentamos las dificultades. Quiero leer el texto otra vez de Mateo, capítulo 14, empezando con el versículo 23. Leemos que enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba ahí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento les era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo. No tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?».
Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Este milagro de Jesús, y recordamos que no es una parábola que tiene un punto que aprender, tiene varios. Pero entre las cosas que podemos aprender aquí es superar nuestros temores. En primer lugar, porque demuestra claramente que tenemos un Salvador omnisciente. Sabe cuáles son nuestros problemas. Aunque Jesús no estaba con sus discípulos cuando vino la tempestad, sin embargo, Jesús sabía dónde estaban ellos todo el tiempo. Aunque ellos no estaban conscientes de esto, Jesús los tenía en sus manos por toda la noche durante la tormenta. ¿Okay? Jesús se quedó orando, mandó a sus discípulos adelante, pero Jesús nunca los dejó. Mientras estaban viajando a través del mar, se levantó esa tormenta y no pudieron avanzar mucho. Y Mateo dice que eran pasadas ya las 3 de la mañana. Jesús sabía exactamente dónde encontrar a esos discípulos. Y Marcos dice que Jesús los vio luchando con el bote. Esto sería imposible para un hombre común y corriente, porque un hombre no puede saber dónde están sus amigos en una noche oscura en medio de un lago a 3 millas de distancia. Pero Jesús sí. Y de la misma manera Jesús sabe exactamente dónde estamos nosotros a todas horas y en todas las circunstancias que nos encontramos. Este pensamiento puede ser una admonición para nosotros, pero también es de gran consuelo. El hecho de que Dios sabe exactamente dónde estamos. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Él sabe exactamente dónde nos duele. Muchos de ustedes, estoy seguro que pueden imaginar una madre que ha dicho a su hija o de su hija o de su hijo, si tan solamente yo supiera dónde le dolía mientras el niño estaba llorando. Quizá hay madres entre nosotros que han dicho lo mismo, pero cuando una madre que ama a su hijo sabe dónde le duele, por qué le duele, hará cualquier cosa posible para ayudarlo. Y Jesús no solamente sabe dónde nos duele y por qué nos duele todo, Él también sabe qué hacer. No quiere decir que Jesús nos mantendrá siempre alejado de problemas o adversidad o aflicciones, pero que Él estará con nosotros aun cuando estemos pasando por varias aflicciones y pruebas. Y en Él tenemos a un Salvador en quien podemos confiar. No importan las circunstancias donde estamos caminando. Pero Jesús no solamente es nuestro Salvador omnisciente, que sabe todo, es también nuestro Salvador omnipresente. Quiere decir que Él está presente donde quiera, en todas partes. Y los discípulos aprendieron eso porque cuando pensaban que ya su vida estaba llegando a su final, miraron y vieron a Jesús. Sin embargo, no lo reconocieron. Hubieran dicho, ojalá que Jesús estuviera con nosotros, pero cuando lo vieron, por miedo, tuvieron
gritaron de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús también calmó a sus discípulos con su simple y consoladora palabra: soy yo. No tienen que temer. No importan las circunstancias también, Jesús vendrá y nos dirá lo mismo. No tenemos que temer. No tenemos por qué asustarnos. Podemos estar seguros de que Jesús siempre estará con nosotros y nos traerá el consuelo de su palabra, de su amor. Si Él comprobó su amor de una vez y para siempre en el monte del Calvario, es para que sepamos que su amor no cambiará, que Él no nos dejará ni nos desamparará jamás en esta vida hasta que lleguemos a la vida eterna. Ese consuelo de la presencia del Salvador también nos ayuda a superar nuestros miedos y nuestro temor en medio de las adversidad, ¿no? Pueden ser peligros, obstáculos pequeños, o pueden ser obstáculos grandes y peligros graves. El Señor estará con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor dice, no, el salmista dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nuestro Señor está con nosotros, siempre el mismo, omnisciente y omnipresente Salvador. Pero, como si fuera poco, Jesús se demostró aquí no solamente como Salvador omnisciente y Salvador omnipresente, sino como nuestro Salvador omnipotente, que no solamente desea ayudar, pero es el indicado que puede ayudarnos. En el relato de Jesús caminando sobre el mar tenemos una demostración convincente del poder de Jesús. Como dije, fue un milagro, no una parábola. Jesús definitivamente tiene el poder de caminar sobre el agua. No hay límite. Y tiene el poder de invitar a Pedro a caminar sobre el agua. No hay límite al poder de Jesús. Simple y sencillamente caminó sobre el mar, invitó a Pedro y Pedro caminó sobre el mar, hizo lo manifiestamente imposible. Sabemos que es imposible que un hombre camine sobre el agua, pero sin duda Jesús puede hacer cosas imposibles. Hacer desaparecer la lepra, hacer que un hombre muerto vuelva a vivir y hacer que un pecador sea apto por medio de su perdón para el reino del cielo. Qué extraordinaria verdad para recordar en cualquier momento de nuestra vida la verdad de que Jesús es todopoderoso para calmar nuestro temor. Las personas que amamos más, que más nos aman en este mundo, ¿verdad?, pueden saber exactamente qué pasa con nosotros. Puede darnos recomendaciones, pero solo Dios es el que puede en verdad ayudarnos. Nuestro texto también nos dice que cuando Jesús entró en el bote, el viento se apaciguó inmediatamente, mostrando que Jesús tiene control sobre todos los elementos, sobre todo aspecto de la vida en este mundo y de la vida eterna. No solo Jesús sabe
nuestra necesidad, no solo Jesús viene y nos acompaña en nuestra adversidad. Jesús nos dio la demostración clara de que Él tiene la buena voluntad y el poder para ayudarnos en nuestra adversidad. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que era él, Pedro pidió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Okay? Todo iba bien para Pedro hasta que él empezó a mirar las olas y escuchar y concentrarse en el viento. Y cuando empezó a dudar que Jesús era verdaderamente quien podía mantenerlo a Pedro sobre el agua de esta mar tempestuoso. ¿Okay? Y en ese momento Pedro se empezó a hundir. Jesús tuvo que sacarlo y salvarlo. Hoy en día, ¿verdad, hermanos? Escuchamos a veces con frecuencia que Jesús nos ayuda si nuestra fe es lo suficientemente fuerte. ¿Verdad? Escuchamos eso. Hasta personas que supuestamente sanan la gente, cuando no pueden, le echan la culpa a la falta de fe de esa persona, porque no tienen suficiente. Pues Pedro no tuvo suficiente fe, pero Jesús lo salvó a pesar de su duda. Y esto debe recordarnos que la ayuda de Jesús se ofrece y viene no a los fuertes y los buenos, sino a los débiles, a los pobres, a los confundidos, a los pecadores, tal y como sabemos que somos nosotros. El Salvador misericordioso que vino a quitar nuestro pecado, quien nos ama a pesar de nuestra debilidad y de nuestro pecado, es el mismo que vino por salvarnos. Si gritamos como Pedro: Señor, sálvame, reconociendo nuestra indignidad, el Señor con esta historia nos asegura que Él extenderá su mano y nos agarrará y nos salvará. Tenemos y podemos contar con la ayuda de nuestro Salvador omnisciente, omnipresente y omnipotente, el que nos ama y que por medio de su amor y su poder quita nuestro temor. Que nos conceda esto, mis hermanos, a todos nosotros, por los méritos de Jesucristo. Amén.